Empezamos. Shabbat Shalom a todos. Empezamos la clase de hoy. Vamos a hablar sobre el ejemplo de un proceso halágico y el Bikur Jolín, el visitar un enfermo. Bien, los sabios de Jajamín, o sea, los sabios de Israel, del Talmud, cumplieron con tres funciones de portadores, intérpretes y legisladores de la Torá escrita y la Torá oral. Vamos a presentar aquí un ejemplo de una decisión halágica relativa a tres contemporáneas con respecto a la misbah de Bikur Jolín, así, visitar al enfermo, así se dice. Una de las razones es que la Torá empieza con un acto de bondad y termina con un acto de bondad. ¿Saben cuáles son, verdad? Los dos actos de bondad que tiene la Torá. Pero el pecado. Los dos actos de bondad de parte de Hashem. Número 1, vestir al desnudo. a Adán Sí. y Java. Y el otro acto de bondad, ¿cuál es el último? Encierra la Torá. Enterrar A los muertos. ¿a quién? Ay, no. A Moshe. Enterrar a Moshe. Sí, porque eso no Entonces- le hizo ningún hombre. Eso fue Entonces de- tenemos dos actos de bondad. Empieza la Torá con Hashem lo viste y también con enterrar. La Torá empieza con un acto de bondad y termina con un acto de bondad. Wow. La pregunta, si es posible cumplir con esta mitzvah, simplemente llamando a la persona que está enferma por teléfono, enviándole un email o un Skype, comenzando con las fuentes bíblicas relevantes y luego seguiremos con una discusión talmúdica que hay sobre ella. A continuación veremos de qué manera los Rishonim, ¿quiénes son los Rishonim? ¿Quién es? Los No Rishonim. sé. ¿Quiénes son los Rishonim? ¿No se Sí, acuerdan? pero yo Esa mirada. ¿Tú sabes quiénes son los Johnny? Rishonim, No, ¿quiénes son? Nuevo. Pero no estamos mirando, o sea, yo la Aparte miro a usted, tenemos te lo miro. los Aharonim que van después y antes de los Rishonim tenemos los Geonim. Entonces, ¿quiénes son los Rishonim? Pues son los primeros. Los primeros comentaristas. Comentaristas se dice en hebreo Mefarshim. Sí. Mefarshim. Nosotros, poco a poco, tenemos que ir cambiando el vocabulario. En vez de decir comentaristas, decir Mefarshim. De Fachín. Y ¿Entiendes? de hecho se oye hasta más bonito. Sí, vamos a utilizar la palabra Mefarshim. En vez de decir sabios judíos, ¿cómo se dice? Jajamín. Jajamín. Ajamín. Jajamín. Me fascina. Fíjense lo que aprendí hace poco. Estas son las cosas que nos distinguen. Ser distinguido no quiere decir ser mejor. ¿Verdad que no? Es ser distinto. No. Es ser definido. ¿verdad? Distinguido quiere decir una persona que se comporta, que habla, Distinción. camina, piensa, actúa de manera diferente a los demás. No hay común. ¿Entiendes? Sí. Dice la Torah en Parashá Kedoshim: yo soy Hashem, yo soy Kadosh, y ustedes deben de ser Cada dos. Kadosh. ¿Qué significa Kadosh? Apartados. Apartados. Debemos ser semejantes. Apartado. Ahora, ¿qué quiere decir apartados? Es la pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Es como que Hashem dice: yo soy Kadosh. ¿Quieres ser mi hijo, mi discípulo? Tienes que ir siendo Kadosh. Claro. ¿Me entiendes? Antes de hacer una mitzvah, ¿qué se hace? La bendición. Ajá. Se hace una, Bra- ¿cómo se dice en hebreo? Braja. Una braja. ¿Verdad? O barajá, o barajá. No, braja. No, No, es no es barajá, espérate, no es barajá. Claro. Barajá. Braja. Es que yo, barajá, ¿qué significa? No es baraja, no. No, pero yo pregunté si tiene un significado. No existe. No, Mire, pero la yo gente usé dice- esa palabra pensando. La gente dice,
Berajá. Berajá. Pero en hebreo es Es Israel. Braja. Braja. brajá. Es Israel. Ah, pues es que, ¿Entiendes? es que Ajá. tiene una pronunciación. Brajá. Braja. Brajá. Bueno, ya me lo aprendí. Braja. Braja. Hay una parasha que se llama Terumá. Terumá. Pero en hebreo es Truma. Trumá. Truma. 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 Bien, entonces, antes de uno hacer una mitzvah, uno dice una brajá, ¿verdad que sí? Pero hay un asunto. Existe una mitzvah que se llama kavet, et imeja, et abija. Sí. Honra al padre y a la madre. Sí. ¿Por qué uno no dice una verajá? Si eso es una mitzvah. ¿Te han hecho esa pregunta? Déjame ver. ¿Por qué si uno encuentra algo perdido y uno lo devuelve, uno no dice una verajá? Sin embargo, por otras mitzvot, sí se dice verajá. ¿Entienden la idea? Por ejemplo, cuando vamos a construir la azúcar, lishboah azúcar. ¿Qué quiere decir lishboah azúcar? Uno dice, Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Asher, Kideshanu, Bemisbota, Betzivanu, Lishboah, Azúcar. Azúcar. No, Lishboah Bazúcar. Bazooka. Lisboa Bazooka. Cuando uno va a encender la vela de Hanukkah, ¿qué uno dice? Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Asher, Kideshanu, Bemisbota, Betzivanu, Leadri, Ner, Shel, Hanukkah. Cuando vamos a encender la vela de Shabbat, ¿qué se dice? Ner, Shel, Shabbat. No hay que decir todo el resto, porque ya no lo sabemos. Sí. Que la parte final es la que varía. ¿Qué uno dice? Nershel Shabbat. Shabbat. ¿Entiendes? Nershel. Leadlik, Nershel Shabbat. Nershel. Ajá, entonces son misbot. Si uno va a hacer una circuncisión, se dice una braja. Una braja. Braja. Si uno va a tocar el shofar, Una braja. se dice una braja. Ahora, Ahora, los 10 mandamientos, o lo que se conoce como los 10 mandamientos, son también misbot. ¿Verdad que sí? Sí. Ajá. Pero uno no dice brajá cuando uno va a darle honra al padre y a la madre. La respuesta a eso es maravilloso. ¿Por qué uno dice brajá en ciertos misbot y en estas misbot no dice brajá? Pero todos son misbot. ¿Entienden la diferencia? Quiero decir. claro. Es un misterio, mira, no había ¿Entiendes? pensado nunca en eso. Todos son misbot, ¿sí o no? Todos son misbot. Pero por un grupo de misbot decimos brajá y por otro grupo de misbot no decimos brajá. Entonces tiene que haber una razón. Entonces hay una razón. ¿Cuál es la razón según los sabios? Que esos son los misbot que nos distinguen del resto del mundo. Wow, es decir, son propios de la estirpe de Israel, ¿Entiendes ya? del linaje santo. Esos son los misbot que no se paran. Sí, que Porque nos ¿qué, apartan. qué decimos en la braja? Asher Kideshanu, que nos ha Santificado. santificado y Claro. nos ha ordenado. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué no decimos misbot por honrar al padre y a la madre si encontramos algo perdido? ¿Por qué? Porque eso lo hace. Es universal. ¿Entiendes? Claro. Entonces, los que sí nos distinguen, sí tenemos que decir brajot. Excelente. ¿Entiendes? Es ¿Se parte entendió de la- eso? Es parte de la identidad. Eso no quiere decir que somos mejores que nadie. ¿eh? No, simplemente. Eso lo que quiere decir es que somos ¿qué? Diferente. Diferentes. No, pero Esa es la palabra. entendamos ¿Entiende ya? Entendamos algo, que el concepto que está detrás de todo lo que está diciendo en español es identidad. O sea, te identifica. Ajá, O sea, identidad. no quiere decir yo soy el principal o, No. yo soy Identidad. superior y yo desprecio a ustedes. No, esa no es la idea. Sí. Óigame, cuando yo aprendí eso dije, uff, esto tengo que enseñárselo a la comunidad. Fue maravilloso. ¿Eh? Maravilloso. Sí, sí, maravilloso. Yo dije, wow, pero Y esto mira, está yo siento fuera de que- serie. que yo- Esto está fuera de Hermano, que
ellos sienten Esto está fuera de al serie. aprender eso, que yo me estaba devanando los y qué, y mira que era simple. ¿Qué Mira, es simple? lo Pero es simple. profundo a la vez. Eso lo decía un escritor, ¿Entiendes? que lo simple es lo más difícil de La ver. simpleza que tiene profundidad. ¿Y Claro. qué da? ¿Qué sensación da? ¿Qué sensación me dio, Chalo? En la época medieval, una de las reinas de Inglaterra, ustedes saben que los judíos hasídicos tienen una forma diferente de vestir. Tienen una cosita aquí, Sí, se dejan los crecer peos la aquí. patilla. Se ponen unos pantaloncitos cortos, se ponen un botón y una media larga así. Y sucede que la reina de Inglaterra va y ve a este hombre y dice, ¿y este? ¿De dónde salió? Y manda para la carroza. Ve mañana a mi castillo. El hombre agarra, se pela, se afeita todo, se quitó, se cambió. Cuando va y se presenta ante la reina. ¿Dónde está el joven? Soy yo, dice. No, pero justamente como tú, yo tengo miles aquí. Como tú tengo miles aquí. Era como tú estabas ayer que yo quería ver. Vete. Se le fue a la reina, se le fue el deseo de... Sí. ¿Entiendes? Porque es algo que ella no había visto. ¿Eh? Era algo que no había visto. Sí, esos lazos, imagínate. No, eso no quiere decir que vestirse de esa manera sea mejor que nadie. No, sino que era algo diferente, un poco común. Un poco común. Le llamó la atención. Claro, llamó la atención. Sí. Su media blanca tal. Claro que sí. Entonces, vamos a ver las fuentes bíblicas que apoyan esto. Ejemplo del proceso alágico de Bikur-Jolín. La misbah de visitar un enfermo constituye un aspecto de la misbah de seguir los caminos de Dios. Escuchen bien, la persona que visita a un enfermo, ¿qué está haciendo literalmente? Está siguiendo los caminos de Dios. Y cuando hablamos de visitar a un enfermo, no estamos hablando de simplemente ir a visitar a un enfermo. No es acto de hacer presencia. Estamos hablando del hecho de si uno puede ayudar, ¿verdad? Sí. Claro, porque uno va con un propósito. Exactamente. Ayudarlo. Exactamente. Por ejemplo, Ángela se va a casar pronto, ahora, el mes que viene. Ya yo aparté este local, ya lo vamos a arreglar. Así que usted sabe que no puede quedar en esa boda, usted no se puede quedar. Que Dios lo castigue. Tiene problemas con... El que no vaya a la fiesta de Chabó, que no se aparezca en la boda. Mamá le digo. Sí, es verdad. Ah, señora, el martes El se que no Chabó. vaya a la fiesta de Chabó, que no se aparezca. Vamos para el ¿Y dónde que se va a celebrar el chabón? Aquí mismo. Las dos cosas se van a hacer. O sea, las dos cosas se van a hacer aquí. No, porque usted utilizó una conjugación verbal que entonces no me llamó a conclusión. Usted dijo el que vaya. No, usted debe de decir el que venga, porque es aquí que estamos. ¿Sí o no? Ya ustedes saben. Entonces, Bueno. literalmente, dice Devarim 13:5, dice: deberán marchar tras el Eterno su Dios, y a él deberán temer. Sus mandamientos guardarán, y su voz escucharán. Escucharán. Claro. A él servirán, y a él se apegarán. Esto tiene como mucho presente progresivo, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Cuántos presentes progresivos? Vale. Ustedes deben saber que el presente en hebreo no existe. No. Y entonces, ¿cómo se...? No existe el tiempo pasado, presente. El pasado. que sí. Existe el pasado y el futuro. El Pero presente no. El presente no se toma en cuenta. No, porque cuando tú piensas en el presente ya es pasado. No, pero oye, el punto de vista hebreo es diametralmente opuesto al punto de vista de, vamos a decir, de la cultura hinduista, que es la que toman de referencia para Occidente, porque Grecia realmente se alimentó de Grecia. ¿Qué es lo que ellos creen? Ellos creen que realmente lo único real es el presente. Oye, es al revés que los judíos. O sea, para ellos el presente es lo real. No, y porque pero analiza. Pero escucha, no, yo no estoy afirmando lo que ellos dicen, nada más te estoy describiendo. Ellos dicen que el pasado y el futuro son imaginarios. O sea, que el futuro es imaginario y el pasado no existe porque ya pasó. O sea, así No. que yo lo veo.
El pasado del pueblo judío, o sea, No, pero a un judío le preguntaron cómo camina el pueblo judío. Él dijo, nosotros somos el único pueblo que caminamos mirando hacia atrás. Avanzamos mirando hacia atrás. ¿Entiendes? Mirando hacia atrás. Por lo tanto, el presente no existe porque cuando tú piensas en el presente ya es pasado. No, lo que pasa es que el presente no se puede pensar. No, pero un ejemplo, lo que estamos diciendo es, está bien, pero cuando nosotros decimos estamos en el presente ya es pasado. No, exacto. ¿Se dan cuenta? No, exacto. Porque ya pasó. Sí, No, sí. no, claro. En ese momento, Entonces, que son minutos, uno está constantemente siendo. Sí. Entonces, Es que uno es un continuo. uno está constantemente. Uno como muy En bien. hebreo no existe yo soy. Sí. Yo soy. No. Yo fui, yo sé. No. Yo estoy Yo estoy. siendo. Siendo. Exacto. Yo soy no. Yo estoy siendo. O sea, estoy vivo. ¿Eh? Por eso que Dios es el Dios vivo. Dios Claro. en movimiento. ¿Entiendes? Porque uno está aprendiendo diario en la vida. El aprendizaje es infinito. Entonces, fíjense, el texto dice, deberán marchar tras el Eterno su Dios, y a Él deberán temer. Sus mandamientos guardarán, y su voz escucharán, y a Él servirán, y a Él se apegarán. Los sabios dicen, el que visita al enfermo, anda en los caminos de Dios. Ya. ¿Recuerdan cuando Abraham hizo la circuncisión? Hashem fue a sanarlo. Sí. ¿Entiendes? Entonces de ahí se aprende que Hashem cura a los enfermos. Pero algunos dicen que, ¿Entiendes? que Jesús. ¿Cómo es? No, pero Hashem el mismo- cura. Oye, sí, sí. Déjalo ahí. Ya. Perdón. De Barín 28:9 dice, debemos ser sagrados y seguir sus caminos. El Eterno dice, te establecerá como pueblo, consagrado para Él. Ya sabemos lo que es consagrado, ¿verdad? Consagrado, señores, sáquense la idea, ese chip, ese virus de la cabeza. Consagrado no quiere decir mejor. Consagrado quiere decir diferente. Diferente. La palabra de- No, yo diría, ¿Entiendes? diría que Eso, aplica otra tenemos cosa. que borrarlo de aquí, sacarlo de ahí. No, hermano, bueno, también. Diferente no quiere decir mejor. Diferente quiere decir eso mismo. Eso no. Somos diferentes, no mejor, Sí, es. diferentes. Tenemos fíjense esto, no hay presente. No. En la Biblia no hay presente. ¿Entiendes? La Torah dice, no robarán. ¿Qué quiere decir no robarán? Se refiere al futuro. No, Va pero- como al futuro. Pero oiga algo, hermano, es que las Entonces, leyes siempre se hicieron para el futuro. Siempre. Aplican al Ujú. futuro, no aplican al pasado. Es ¿Entiendes? el futuro, porque tú la vas a. Fíjense, Es para hacer. nosotros estamos ¿qué? Siendo. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay aquí? Sí, pero que eso Es diferente. vital, eso es vital. Todo el mundo dice Antiguo Testamento. No, nosotros decimos Torah. Sí, porque, ¿Y qué es lo que- porque Antiguo Testamento qué quiere Torah? decir que ya Antiguo pasó. Torah es Enseñanza. enseñanza. Eso es Torah. Sí. ¿Entiendes? Enseñanza. Dios es nuestro Padre. ¿Entiendes? Y el Eterno ordena caminar en sus caminos. ¿Cómo podemos seguir los caminos de Dios? ¿O cómo uno puede apegarse a Dios? ¿Qué dicen los sabios? ¿Cómo uno se apega a Dios? Acercándose, oiga lo que dicen los sabios. Case una hija suya con un sabio de Torah. Así usted se apega a Dios. Wow. No, pero eso es ¿Eh? obvio. Eso no- Case a una hija suya con un sabio de Torah. Y así usted se acerca a Dios. Pero que eso es- Porque los sabios son los que representan a Dios. Dios. Exacto. ¿Entiende? Exacto. ¿Qué usted dice de esa interpretación? Pero es Está que interesante, demasiado ¿verdad? demasiado evidente. Es una interpretación interesante. Porque nadie puede pegarse al Eterno. No. ¿Quién puede apegarse a Hashem? No, moriría, man. ¿Entiende? Entonces, los sabios dicen, Yehoshua le servía a Moshe. Pero ¿qué era lo que él estaba haciendo en realidad? Apegándose a Dios. Claro. Pero ¿a quién servía? A Moshe. A Moshe. Servía a Moshe. ¿Entiendes? Entonces, dice, ¿cómo podemos seguir los caminos de Dios? Nuestros sabios nos enseñan que debemos actuar
de la manera en la cual la Torá describe que él actúa. Un ejemplo es visitar al enfermo. La Torá relata que el tercer día después del Brit Milá, la circuncisión, Hashem fue a visitarlo. El análisis talmúdico. El Talmud identifica la fuente bíblica para la mitzvah de Bikur Jolín, alaba sus virtudes y clarifica la naturaleza de la mitzvah. Dice el Talmud Babli en Maseje Baba Metzia 86b, dice, Dios fue a visitar a Abraham porque estaba débil y enfermó después de su circuncisión. Después que Abraham hizo la circuncisión, estaba, tú sabes, el tercer día. Y ahí fue que llegaron los malajim, los ángeles, los enviados. ¿Qué? Los ángeles. No, la palabra malaj en hebreo es polivalente. Polivalente. Polivalente quiere decir, tiene múltiples significados. Pueden haber sido ángeles que se materializan o pueden ser hombres también. Pero hombres enviados por Dios. Pero la Torá utiliza el mismo término. ¿Cuál es el mismo término? Malaj. Enviado, ¿qué decir? Malash. Malaj. Ujú. Suena como si fuera un mal hermano, pero no, malaj. No, eso en español. Eso es en español. No, en hebreo otra cosa. Sí, en hebreo otra cosa. Malaj. Pero la gente dice malaj. ¿Entiendes? Malaj. Pero si yo voy a visitar a alguien, yo me convierto en un malaj, en un enviado de Hashem. Pero Los hombres que recibió Abraham. Sí, Malaj. malaj. Pero que no, la Torah no es clara al proporcionar si es hombre o son ángeles, literalmente, o si son enviados del cielo. ¿Entiendes ya? Hay una frase en el Talmud que dice que en el mundo hay 36,000 justos, 36,000, pero ellos están esparcidos en el mundo entero. Pero ellos están vestidos de personas traposas, pobres, de personas pobres, están vestidos. Entonces, por el bien que uno le hace a esa gente, Hashem no destruye el mundo. Sí. 36,000 hay, pero ellos están regados en todo el mundo. Pregunta. No en Israel, no. Pregunta. En todo el mundo están regados. Entonces, cuando la gente lo ve, Sí. pobre así, y le hace un bien, lo ayuda, ese acto hace que Hashem no destruya el mundo. Ahora una pregunta, es que siempre hay esa cantidad Ajá. de personas. Pero ellos andan vestidos andrajosos. El Talmud dice, ellos andan vestidos andrajosos. Ahora, yo he escuchado personas, yo lo he escuchado, yo no sé ustedes, pero yo he escuchado personas, y a mí me ha pasado también. Son bendecidos. A mí me ha pasado que usted ve una gente en la calle Sí. y andan pidiendo. Y uno le hace el favor. Y el momento que uno voltea la cara, esa gente desaparece. Wow, pero es que Dios lo ha puesto ahí. Wow. Entiendo. Esta misma semana me pasó eso. Y Entiendo. yo me quedé pensando. A mí hubo un hombre en Cotuí que me dijo que él vio un hombre pobre, así, todo andrajoso en la calle. Y el hombre le dijo, lléveme a un sitio. Y él le dijo, sí, venga, móntese. Y él lo montó en el motor. Y él va muy bien hablando con su hombre. Y en lo que va a montar, Desaparece. se desapareció. Oh my God. Y él piensa que él lleva a su hombre atrás. Cuando él se para, Ya no hay nada. ¿y dónde está el hombre? El hombre desapareció. Oh, pero entonces no era un simple Y yo he hombre. oído a otras personas también que me han dicho que le han dado comida, que le han dado ropa a ciertas personas. Y en el momento que ellos voltean la cara, Ya no están. desaparecen la gente. Wow. ¿De dónde viene eso del Talmud? ¿Saben de dónde viene eso? Justamente de esta historia, cuando Abraham está hablando con Dios y los hombres vienen. Entonces, ¿qué pasa? Él deja de hablar con Dios para recibir a los 3 hombres que vinieron. Sí. Entonces, ¿él qué hizo? Le abre la puerta de su casa, le dice que le va a brindar, refrésquese bajo mi techo. Sí. Y le manda a hacer, ustedes saben, Sí. ¿cómo es? Un banquete. Un banquete. Exacto. Pero él dijo,
entren a mi hogar y refresquense. Nada más fue eso que dijo. Sí. Sí. Entonces de ahí aprenden los sabios. Di poco y haz mucho. Hermano, ¿tú sabes qué me recordó eso? ¿Tú ves? El concepto de hospitalidad, que ahora me doy cuenta. Hospitalidad. No, eso es normal, eso es No, normal pero que en aquella también época. está asociada a la palabra hospedaje. O sea, tiene la Sí, misma raíz, sí. hospedaje y hospitalidad. Hospital y hospedaje es lo mismo. Los aceptó en su casa, pues ya. Es Ajá. decir, acoger De a ahí, alguien de occidental. ahí se aprende, de ahí aprendieron los sabios del Los Talmud. aceptó en su De ahí aprendieron los sabios del Talmud. Ah, porque esa es otra cosa. Esos 36,000 justos no están sometidos ni al tiempo ni al espacio. Ellos están en todos los tiempos y en todos los Eso es lo que tiempos. te iba a preguntar, que si era permanente. eso. ¿Entiendes? Es permanente. O sea, ellos siempre Entonces, a la están. casa de Abraham fueron 3. 3 de los 36. de los 36,000. ¿Entiendes? Es decir, que es difícil no encontrarse con uno en la vida. A una compañera mía le pasó algo, pero Ujú. ella fue que de esa persona, Ujú. que ella fue al revés, fue ella que recibió el bien. de ella. Fue ella que y la persona se Fue al desapareció. revés. Ese también es otra, esa es Una otra señora, manera ay, también. mire, cómpreme ¿qué fue lo que le compró? No me acuerdo ahora. Se No lo importa, no compró. importa, le compró algo. Y ese fue el premio que salió. Ese fue era una rifa, algo así, una rifa. Una Y lotería. sí, déjame comprarle uno. Y ese fue el que salió ganador. Y ella estaba que ella dijo, ay Dios mío, que no tenía dinero, estaba en una situación y la señora era una viejita, una señora ya mayor, le pidió que por favor que le comprara uno. Se lo compró y ese fue el que y salió de ahí con... Esa es otra de Entonces, las... ella dejó las cosas que tenía en el piso y para poder comprarle Por a la eso- señora. Se lo compró y cuando hizo así, Se desapareció. Sí, por eso es que cuando uno ve gente en la calle, uno tiene que le dio darle. el que ganó. Porque uno no sabe. Así Le dio el mismo. que Y es ganó. un ¿A quién le está dando? Exacto. Y es un bien también. Uno Ella no no sabe. andaba en eso Ahora, de- uno le da si uno tiene. Sí, claro. Claro, pues. Si uno no tiene, no le va a dar nada. Natural. ¿Entiendes? Claro. Eso es así. Ella no andaba Sí. eso de que comprar uno, de que para ver si se ganaba. No. Sí. Y le compró el que. Pero es- Señores, en Es este que mundo, salió en este premiado. mundo hay cosas que uno no sabe por qué pasan. Que uno no sabe por qué Cogió ocurren. su cosa y cuando hizo así, ya la viejita no estaba. Yo he oído eso de varias gente, incluso de gente no religiosa. La dejó. ¿Entiendes? Hasta de gente que no son, ni siquiera que nunca han leído la Biblia, nunca han ido a ningún sitio, a ninguna iglesia, ni nada. Han tenido esa experiencia. Han tenido esa experiencia. Yo lo he oído de gente que no son siquiera, y de gente que son religiosos también. Entonces, y la gente se les fuman, en su cara se les fuman. More, esos 3 hombres que llegaron, esas 3 personas que llegaron donde Abraham, ellos fueron solamente a algo en específico. Sí, claro, ahí está escrito, léase Génesis 18, ahí está toda la información. Sí. Entonces dice, Dios se presentó ante Abraham en la planicie de Mamre mientras él estaba sentado en la entrada de su tienda al calor del día. Dice el Midrash que Hashem hizo subir un calor sobre la tierra para que Abraham se sanara pronto y para que los hombres llegaran a su casa. Rabí Hama Barjanina, si se llama este sabio, ¿ustedes qué creen que es? ¿Un Amorá o un Tana? Suma morada. ¿Mm? Eso sabrán ustedes. güey. Suma morada. ¿Mm? Un Tana, digo un Amorá, un Amorá. Rabí Hana Barjanina dice, era el 3er día después de su circuncisión y el santo bendito sea vino a visitarlo a ver cómo se sentía. También dice el Talmud, en Talmud Babli, en Sotá 14a, dice que Rabí Hama Barjanina dijo, ¿cuál es el significado del versículo? Deberá marchar tras el Eterno, en Devarim 13:5, o sea, Devarim. marchar tras el Eterno. Dice Rabí Hama Barjanina, esta interpretación viene directamente del Talmud, dice, ¿acaso es posible que una persona siga físicamente a la Shejinah? No, imposible. Fíjense que el versículo dice seguir a Hashem.
Sí, Pero fíjense cómo él se refiere. a la Shejina. Seguir a la Shejina, A la presencia Ve, visible de la a la presencia divina. Ve, Sí. Uno, la Torah dice A a la Hashem, manifestación mientras que el Talmud dice a la Shejina. Que La la palabra palabra- Shejina no está en la Torah. La Oh, palabra no. Shejina está en el Talmud. Y entonces, ¿cómo se descifra eso? Entonces? Pues, esa es la Estudiando interpretación de el los Talmud. sabios. Estudiando el que Talmud. ellos llegaron a esa conclusión. Claro. O sea, la manifestación visible No, porque la de presencia palabra, divina. mira, la palabra santidad no está en la Torah tampoco. Ya. Está la palabra Kodesh. 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 Y ¿Se Kodesh dice no es santidad. ¿Se pronuncia Kodesh o Kodesh? Kodesh. Ah, Kodesh. pero yo siempre he oído Kodesh. Pasan la servilleta. Oye, pero el acento en hebreo es raro. Y el Entonces, borrado lo botaron. No. Fue que hubo un... Inconveniente. Sí. No, pero la semana que viene está aquí. Luis, ven. Pónganlo. Miguel Ángel. Ah, sí, ¿Cómo ¿verdad? le cambia el nombre? Hacía Bien. falta Miguel Ángel. Dice Rabí Hama Barjanina. Acuérdense que había un rabino que se llamaba Rabí Hanina, pero su papá se llamaba Dosa, Hanina Mendoza. Este es Rama, el hijo de Hanina. Hama, el hijo de Hanina, dice: ¿acaso es posible que una persona siga físicamente la Shejina, la presencia divina? Más bien, esto nos enseña a imitar las cualidades de Dios. Más bien, esto nos enseña a imitar las cualidades de Dios. Él visita al enfermo tal como está escrito. Dios se presentó ante Abraham, quien se estaba recuperando de su circuncisión en la planicie de Manré. Eso está en Bereshit Era como un 18, cuchillo que hacía la circuncisión. 18:1. Resulta difícil saberlo. Usted sabe. Pero yo imagino que no Pero- había bisturí. Tiene que ser un cuchillo obligado. Obvio, Lo una ponían especie de... seguro en el fuego, ¿verdad? Sí. Para que... Se amarraba la punta. Así también, dice, Tengo que hacerlo. así también tú debes visitar al enfermo. Señores, los que están incircuncisos, búsquenle la vuelta a eso. Sí, Los que están incircuncisos, sí. yo de eso no sé porque ya usted me aclaró esa parte. búsquenle la ¿Cómo que vuelta. tú no sabes? No, cuando digo que no sé, me refiero a que eso está resuelto conmigo. Yo soy circunciso. Tráiganme agua. Ah, pues sí. Sí, sí. ¿Tú estás circuncidado? No sabía. Bueno, ¿cómo fue? No fue como un ritual propiamente, sino que yo lo que... Quirúrgicamente. Quirúrgicamente. No, pero eso está circuncidado, como Sí, quiera. o sea, en efecto le estoy. Está circuncidado. Fue un médico profesional que me Bien. Sí. Vamos a ver, dice, clarificación de los Rishonim. Ya sabemos lo que Hace son los muchos Rishonim. años, por cierto. Hace 10 Ya. años de eso. Los Rishonim discuten cuál es la fuente para la misbah de Bikur Jolín y clarifican sus parámetros dentro de un marco legal. O sea, los Rishonim van a discutir cuál es la fuente del Talmud para la visita de los enfermos. Porque acuérdense que los rabinos del Talmud no se convencen tan fácil. Ah, sí. Ah, Los gracias. rabinos del Talmud no se convencen tan fácil. Dice, la ¿De fuente qué? de la O sea, misbah. No se convencen tan fácil de qué. Cuando otro rabino dice algo. Claro. No, pero mira, a mí me encanta eso porque en el catolicismo y en las iglesias tú tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el que se cree superior. No, ¿Quién te eso- dijo de eso es para allá. En judaísmo no. No, pero te estoy diciendo, pero es para que veamos la distinción que tenemos de ser judíos. O sea, Él se ríe. que Shalom, no, pero que Shalom, no, pero yo no lo vamos a un conflicto. No, Yo lo digo que pasa es que Shalom no, trae. que no me gusta que se mencione mucho. No, pero eso. está bien. Está pero- grabando pero aquí. está bien, pero ¿qué Pero Shalom se nos llama trae? Shalom. Porque ahora yo me voy a referir a nosotros. Sí. ¿Qué Shalom nos trae? Poder no estar de acuerdo y seguir siendo hermanos. No, porque en el judaísmo no se requiere, no es necesario que todo que es obligatoriamente uno tenga que estar de acuerdo. No, porque con son todo. opiniones. Ojo, una opinión no es la verdad. En, es un punto de vista. En el judaísmo eso no. No, es un punto de vista, pero es que eso tenemos que entenderlo porque tenemos que aprender a desaprender.
Yo soy profesor, ¿verdad? Incluso Sí. nosotros podemos tener varias Ideas, creencias, ideas varias, variadas, varias claro. posiciones de un mismo tema dentro Por del propio eso, judaísmo. Pero ¿por qué es importante recalcar eso? Porque es que ¿Qué? venimos de un mundo donde nos enseñan lo En, contrario. en- entonces en tenemos el que judaísmo, aprender a diferenciar. en el judaísmo, un grupo de gente creen que la venida del Mesías es un hombre. Hay muchos que creen que es un En hombre el judaísmo. en el judaísmo. Sí, pero no Y necesariamente. otros creen que Es una es era. una era. Sí, exacto. A mí no me importa cuál sea de lado. Así. A mí no Te me da lo importa. mismo. A mí me da lo mismo, que Porque sea un al fin- hombre al final- o que no sea un hombre, a mí no me importa eso. Porque la fe del pueblo judío está en Hashem. ¿Entiendes? Ahora, el que le gusta que sea un hombre, amén. Y el que no le gusta, que también está bien. Porque Hashem El que no le guste, porque el que no le guste también está bien. Miren, la fuente de la misbah de los Rishonim, la mayoría de los Rishonim adoptaron la asociación del Talmud entre Bikur Jolín, ¿qué es Bikur Jolín? Visitar a la mujer. Visitar al enfermo. No, a los al muertos, pero enfermo. ¿qué visita tú le vas a hacer a los muertos? Sí. No, los muertos se visitan. Pero no se le lleva, no se le lleva flores. No precisamente para ayudar. No se le lleva una flor, se le deja una piedra. Cierto. ¿Entiendes? Una piedra, sí. Una piedra. Sí, no se le deja flores. Pero la piedra, para. Uno le deja una piedrita encima de- Pero ¿cuál es la finalidad de dejarle la piedrita? ¿Eh? ¿Cuál es la finalidad de dejarle la Ok, piedrita? una piedra. Es por el asunto del significado. Ok. Una Es flor, simbólico. una flor a los 2 o 3 días se daña, ¿me Sí, entiendes? y la piedra. Pero la piedra simboliza la eternidad. Ah, tú dejas lo que una piedra ahí. permanece, o sea, la piedra permanente. Tú dejas una piedra ahí. Se ¿Y va cuánto a- tiempo va a durar esa piedra ahí? Todo. Bueno, tú te vas a morir, la piedra va a ¿Cuánto caer. tiempo? Entonces la piedra simboliza ¿qué? La eternidad. Ya La veo. eternidad. Bien, mira. Es un- Yo no exacto, sabía. ese es el Estoy aprendiendo. Cuando yo tenga que ir, voy a poner una Ahora, ¿de piedra. dónde viene eso? La pregunta. Que antes a la gente lo enterraban en cuevas. ¿Y con qué la tapaban? Con piedra. Entonces, cada vez que lo iban a visitar, ¿qué hacían? Bueno, La piedra. Le dejaban una piedra. Sí, porque yo Bien. vi una película de Jesús, ¿verdad? Que lo metieron en una cueva. pero que No, también deje eso para entender- después, no se Hagan bien, preocupen. hermano, hagan bien porque esto es importante. No, Señores, pero es la cultura. escuchen mi vocabulario. claro, ¿Me escuchan? claro. Sí, ¿Entienden? Sí. Escuchen mi vocabulario. Aprendan eso. Sí, Sí, hermano, nada más quiero decir una última Ah. cosa que distingue, porque estamos hablando de la distinción del pueblo hebreo, judío. Es Sí. que enterrar no es a lo loco, no, ¿por qué se entierra? Mientras que en la India, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, mientras que en la India No, lo queman. te incineran, Sí. porque son concepciones enteramente distintas. No, porque tú En- sabes que en el río pueblo es hebreo- un dios allá. Tú sabes. ¿El qué? ¿El qué es un dios? El río. El río, sí, todo es un Dios para ellos. Ellos dicen de que nosotros resolvimos el problema de Dios, porque para ellos es un problema. Dios no es una solución, sino que es el problema para ellos. ¿Cómo? Entonces, ellos lo que dicen es, todo es Dios. Una hormiga es Dios, una nube es Dios, todo es Dios. O sea, todos somos Dios. Un hombre es Dios. Ellos No, pero se van a en un recibir. sentido tienen razón, en un Sí, sentido. ellos por Hasta los faraones. panteísmo, pero a donde quiero llegar es que para ellos este mundo es una tortura. O sea, si tú lo quemas, tú quieres decir que ya terminó tu existencia para siempre. Mientras que el judío lo que entiende es no, que yo soy sembrado para ser cosechado en la resurrección. Qué bien. Bien, ¿Cuál entonces es la diferencia? seguimos. Uno de los que propone este punto de vista es el autor de un libro que se llama El Sefer Mitzvot Katán, que es un libro del ámbito de las halajá. Ellos hay un montón de libros de los Mitzvot. Está el de Rambam, Maimónides, Sefer Hamizbot, dividido en dos, los 248, los 365. Pero hay otros Sifrei Mitzvot. Este es uno de ellos. Pero este se llama Sefer Mitzvot Katán, Katán significa pequeño en hebreo. Pequeño. Katán, Pequeño. pequeño. Para que no lo cree. ¿Mm? Se parece a katana, esa palabra. Pequeño. Katana. Y Gadol, Gadol. es Ah, que yo he escuchado esa palabra. grande, Grande. Gadol es grande. Yo he grande. escuchado esa palabra. Pero hay también un Sefer Mitzvot Gadol y hay un Sefer Mitzvot Catán. 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 Katán, sí. De hecho, había un rabino que se llamaba así, Catán. Shmuel, Catán. así, se llamaba así, Shmuel Catán. Catán. Shmuel Catán. No, Shmuel Ha. es como... Hatán.
Hatán. Hakatán. Hakatán. Shmuel como, Hakatán. como se dice Rabbi Shmuel el pequeño. Shmuel es como Samuel, hermano. Shmuel En español. Samuel. Samuel. Samuel el pequeño. Bien, dicen, unos proponen, dice Rabenu Itzhak, espérate. Unos proponen que este punto de vista del autor del Sefer Mitzvot Katan, el sabio francés del siglo XIII, lo escribió ese libro, el Sefer Mitzvot Katan, un sabio que se llamaba Rabenu Itzhak Ben Yosef de Corbel, se llamaba. Dice él, visitar al enfermo es un mandamiento bíblico, un aspecto de imitar los caminos de Dios. Ahora, ¿en qué ellos se basan para decir eso? ¿En qué versículo se basan? En Devarim 28, le dice, o sea, en ese libro, Sefer Mitzvot Katan, la misbah número 47 es visitar al enfermo, como está escrito, sigue en sus caminos. O sea, cuando los rabinos analizan la misbah de visitar al enfermo, aunque el texto no lo dice literalmente, es sigue ¿qué? Sus caminos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Camino de acción. Que esa misbah sigue en sus caminos. Los sabios la interpretan como visitar a un enfermo. ¿Entienden? Eso es lo que el Talmud dice. Eso es lo que el Sefer Mitzvot Katan dice. ¿Y qué número de misbah es? La número 47. Rambán, Maimónides, 1135 al 1204, dice, discrepó con respecto a considerar a Bikur Jolín como una de las 613 misbot. O sea, Rambán ni siquiera le incluye. ¿Entiendes? Pero eso no le quita valor a esto. ¿Entiende ya? El hecho de que Rambán no lo incluyó. Exacto. Su postura es que la misbah de imitar a Dios es la obligación de desarrollar elevadas cualidades personales. O sea, para Rambán, sigue sus caminos, quiere decir desarrollar elevadas cualidades personales. Tal como Dios es perfecto, pero los sabios talmúdicos tomaron prestado el concepto de imitar a Dios para promover ciertas misbot sociales, incluyendo el hecho de visitar al enfermo. Ve, fíjense qué es lo que estamos estudiando aquí, una discusión. Unos sabios dicen que sí y otros dicen que no. No estamos siguiendo un camino directo. No. Unos sabios dicen que sí y el otro dicen que no. Que no es eso. Ven. Dice, por lo tanto, Bikur Jolín esencialmente es una misbah instituida por los sabios. Oiga bien. Misbah. Ahora quieren llevar la misbah de Bikur Jolín. Bikur Jolín. Visitar a los enfermos. Jolín, la quieren transformar no en una mitzvah Sino de oraita. Oraita. ¿Qué quiere decir de oraita? ¿Mitzvah de oraita? De la Right. Torah. La quieren transformar en una mitzvah. ¿Mitzvah de qué? De Rabanán. Rabanán. ¿Y eso qué significa? Rabanán, ¿qué significa? Que como la Torah no se refiere directamente, los sabios la asumen como una mitzvah rabínica. Rabanán. Pues, la asumen así. Por lo tanto, Bikur Jolín esencialmente es una misbah instituida por los sabios. Rambán agrega que todo acto de bondad, tal como el hecho de visitar a un enfermo, es un aspecto del mandamiento de la Torah de amar al prójimo. Ya. Como a ti mismo. Dice Rambán Maimónides en su
Mishneh Torah, Hilhot Abel, o sea, las leyes de duelo, así se llama, así se dice duelo en hebreo. ¿Cómo? Abel. Abel. Pero ese Abel. no es el nombre de uno de los hijos de Adán y No, Abel es Hebel. Ah, es que yo lo estoy pronunciando en Hebel. español ya. ¿Y Bueno, qué quiere imagínate. decir Hebel? ¿Alguien sabe? Abel. Llévele vanidad. 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 Pero qué raro que Hebel quiera decir vanidad cuando él fue justo. En Eclesiastés, cuando dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, la palabra que aparece es Hebel. Hebel. Pero me resulta extraño entonces porque Hebel. ese nombre no es del que murió. Suena interesante, hermano, ¿verdad? Del que murió mi hermano y agradó a la Por eso- Caín le mató a Por la eso mamá. es que una gente que estudia Biblia y no se remonta a los idiomas originales, usted no está estudiando, Nada. No va a entender. usted no está estudiando nada. Todo es Hebel y aflicción del espíritu. Ah, que yo leí la Biblia en español, qué sé yo qué. Si usted no Tiene se que comenzar de remonta, nuevo. si usted no se remonta a los idiomas originales, usted no está estudiando nada. Usted lo que está especulando cosas. Se está respondiendo la pregunta que tú hiciste al inicio. Exacto, o sea, aquí ¿Entiendes? llegamos al por qué hay que estudiar la teoría, porque lo que estamos estudiando es Torah, La importancia no estamos de la teoría. estudiando Bien. Biblia. Dice Ramban Maimónides, su postura es que la pero misbah, no es Biblia hebrea. escuchen. Es Torah. Ramban dice, su postura es que la misbah de imitar a Dios es la obligación de desarrollar elevadas cualidades personales. Tal como Dios es perfecto, también los sabios talmúdicos tomaron prestado el concepto de imitar a Dios para promover misbot sociales, incluyendo el hecho de visitar a los enfermos. Por lo tanto, Bikur Julín esencialmente es una misbah instituida por los sabios. Dice Ramban, nuestros sabios instituyeron la misbah de visitar al enfermo, consolar a los deudos, enterrar al muerto, ayudar a la novia a poder casarse, ayudar a la novia a poder casarse. Espérate, vete al paso porque No, yo no voy puede- al paso. todos los comentarios porque que estoy grabando, acuérdate. Ah, está No, bien, todos los eso. Sí, comentarios sí, deben sí. hacerlo. Sí, dice, y poder casarse y acompañar a los huéspedes. Todos estos son actos físicos, ¿cómo espiritual? No, físicos de bondad y no tienen límites, dicen los sabios, no tienen límites. Vamos a decirlo de nuevo, enterrar al muerto, visitar al enfermo, ayudar al novio a poder casarse y acompañar a los huéspedes. Todos estos actos físicos de bondad son actos físicos de bondad y no tienen límites. Esto uno tiene que verlo como oportunidades. Cuando hay una persona enferma, déjame aproximar hacia una misbah. ¿Por qué? Señores, las razones son múltiples. A todo el mundo le gustaría que cuando se enferme vayan a visitarlo. Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, eso depende de la Pero situación. No, hay Eso gente que depende de la sabe- situación que hay sea. gente que Si sabe usted no por fuera, qué Claro. los si parientes. usted no Ya fuera no, doctora, quizás sí. ya Si no fuera doctora, quizás sí. Claro, porque usted tiene que sumarle eso a lo, ¿siente? En lo que uno es, el conocimiento que uno tiene, en cierta forma influye en la decisión que uno toma. Por supuesto. Sharon, pero yo te visité. Yo te visité cuando estaba enfermo. No te recuerdo. El día que tú no puedes. Ah, sí, que yo lo mando a buscar, sí. Claro, yo lo mando a buscar. Ya lo saben. Sí. Y en estos días lo mandé a buscar y no fue, imagínense. O sea que Claro. no siempre tú vas. Claro. Dice, aunque estas misbot fueron instituidas por nuestros sabios, fíjense bien, la Torá, en los ¿cuántos mandamientos tiene la Torá? 613. 613. Y Tenemos 365 prohibidos y otro. y 248 Positivo. positivos que hay que hacerlos. Entre esos mandamientos no existe ayudar a la novia a casarse. Wow. Ninguno de los cuatro. Ninguno de No está ahí, ¿verdad? Y entonces. Tampoco Y está, eso- tampoco eso está sí. acompañar a los huéspedes. Ni, No está.
Bicor Holy. Son actos secundarios, no mandamientos. Literalmente no dice la Torah visita al enfermo, no lo dice literalmente. No. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hacen los sabios? Agregan esos actos y dicen que son misbot. Misbo. Dicen que son misbot. A pesar de que la Torah no lo diga. Pero ¿y entonces? ¿Entiendes? A pesar de que porque la Torah no lo dice, señores. Ustedes tienen que ver. La que Torah si no lo dice, pero el Eterno lo hizo. Sí, la Torah no lo dice. No Entonces lo dice quiere como decir que ordenanza. caen bajo la institución que rabínica. Rabínica. Ya, la autoridad El que rabínica. viene el rabino. O sea, Es como cuando ellos dicen mayor lo que los sabios quieren enseñar es que eso no sea opcional, sino que sea un deber hacerlo. Sí. ¿Entiendes? No es si yo quiero, no. Tienes que hacerlo. No. No es obligado, No, pero debe de pero hacerlo. debe de hacerlo. Debe. De corazón que le sale. Debe Claro. surgirte espontáneamente. ¿Para qué la Torah? No es para sensibilizar a uno. Claro, hacerlo Bien. más humano. Más. Aunque estas misbot fueron instituidas por nuestros sabios, constituyen aspectos del mandamiento de la Torah de ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Devarim No, 19:18. Eso está en Levítico 19:18. Sí que quiero esclarecer algo. Ama a tu prójimo como a ti mismo no es un simple mandamiento, es un principio. De hecho, es el principio central porque es el complemento de amar al Eterno con todo tu ser, que es el mandamiento, de hecho, que se recita cuando uno se despierta en la mañana y cuando uno se acuerda. Entonces es vital amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo aquello que quisieras que otro haga por ti, debes hacerlo por tu prójimo. Eso lo dijo ¿quién? Rabbi Hillel. O sea, lo dijo en sentido negativo. Lo que Negativo. o sea, no hagas con otro Lo que no quiera que haga. lo que no quiere que haga Ese es contigo. un sentido negativo. Ajá, exactamente. Abstente de hacerle mal. Parámetros de la mitzvah. Vamos a ver cuál es el parámetro de la mitzvah. Basándose en el Talmud, los Rishonim siguieron clarificando los parámetros de la mitzvah y la manera en que se cumple. Ellos identificaron componentes esenciales en la mitzvah de visitar al enfermo. Número 1, atender las necesidades físicas del paciente, ¿verdad? Número 1. Número 2, atender sus necesidades emocionales. Y número 3, rezar pidiendo su recuperación por su salud. Los sabios dicen, yo lo leí en el Shulchan Aruch eso no está aquí, pero yo lo leí en el Shulchan Aruch, que dice que si uno va a visitar a un enfermo y uno pide misericordia por él, no ha cumplido. O sea, que si uno va a visitar a un enfermo, uno tiene que rezar a Hashem por el enfermo. Uno tiene que rezar por su salud. Porque uno no sabe a quién Hashem escucha para... aquí, Adrián, ahí. Ahí mismo. No, yo le digo trae otra silla, Luis. para allá. Ve, siéntate aquí, ve. ¿Ve? Mijo, mira una aquí. ¿Ve? Aquí. Mira. Saludos, mijo. Hola, ¿cómo está? ¿Qué? El papel. Para otra. Y bien, vamos a ver los parámetros de la mitzvah. Basándose en el Talmud, los Rishonim siguieron clarificando los parámetros de la mitzvah y la manera en que se cumplen, aunque se cumplen. O sea, ¿cuáles son los parámetros de esta mitzvah? Los sabios quieren identificar. Si es mitzvah de Oraita o si es mitzvah de Rabanan, no importa. El hecho es que los sabios quieren humanizar a la persona para que siente el deseo de hacer. Entonces, ¿cuáles son los parámetros a cumplir una vez que la persona decide cumplir la mitzvah de Bikur Jolín? Número 1, atender las necesidades físicas del paciente. Ejemplo, si hay que ayudar a levantarlo, una cosa así. Atender las necesidades emocionales, o sea,
O sea, ¿qué va a hacer? Decirle palabras de aliento. De aliento, apoyo emocional. Apoyo emocional, solidarizarse con esa persona. Sí. Y rezar pidiendo su recuperación y por su salud. En hebreo se dice refuat aguf y refuat nefesh. ¿No lo han oído? Refuat aguf, guf es cuerpo, y refuat nefesh, ¿entiendes? Que es una de las partes del alma. Nefesh. Sí. Sería como sanidad del alma. Algo así. Más o menos. Lo que pasa es que la palabra alma confunde mucho, tú sabes. La palabra alma confunde mucho. Tú sabes, Y porque también la en gente el- dice alma y cuerpo. En el himno no- Y espíritu. Tú sabes. Pero no es así tan simple. No es tan simple. O sea, no es tan simple. ¿Qué fue? En el himno está alma, nefesh. Nefesh, Yehu. Sí. Alma judía. En el La himno nacional, tikvah. sí. Hatikva. Dice, los principios básicos de la misbah fueron codificados por el sabio español del siglo XIII, Rabbi Moshe ben Nachmanides. Otro gran sabio se llamaba así mismo, Rabbi Moshe ben Nachman, no Maimónides. Este se llama Nachmanides. Nachmanides, no Maimónides, sino Nachmanides. Él escribió yo no sé si es un tratado o una carta que se llama Torat HaAdam. Él escribió. Torat HaAdam dice en el año 1240 por ahí, más o menos. Este sabio dice, de aquí es decir, él cita el Talmud, Nedarín 40A. Nedarín quiere decir votos. Nedarín 40A. Neder es votos, voto, y Nedarín es votos. Y del Talmud podemos derivar los principios esenciales de la mitzvah de Bikur Jolín. Acuérdense, la mitzvah de Bikur Jolín es visitar al enfermo. Dice Rambán, aprendemos que vamos a visitar al enfermo para barrer y lavar el suelo y para atender todas sus necesidades médicas. Él era médico, por cierto. Rambán. Él era médico. Dice, sus necesidades médicas, para que él sienta satisfacción al sentir que sus amigos se preocupan por él. Además, ir a visitarlo, uno se sentirá inspirado a rezar por la recuperación del paciente. Por lo tanto, si alguien visita a una persona enferma y no reza por ella, no ha cumplido completamente con la mitzvah. ¿Entiendes? Eso lo dice Rambán en su tratado que se llama Torat HaAdam. El Rab Jacob ben Asher, del año 1269 al 1343, el autor del Arba Turín, que es la fuente del Shulchan Aruch. Arba Turín quiere decir 4 columnas. Columnas. De ahí fue que vino el Shulchan Aruch. Arba Turín. Tur es columna. Enumera 2 de los mismos elementos de Bikur Jolín que fueron considerados por el Rambán. O sea, primero lo hace Rambán Nachmanides de 1194-1270 y el Rab Jacob ben Asher del 1269 a 1343. El Rab Jacob ben Asher dice en la sección Yoredea, la plegaria y atención a las necesidades del enfermo constituyen la columna vertebral de la misbah del Bikur Jolín. O sea, que la persona debe de rezar. Cuando está con el enfermo. Cuando va por así. Por su recuperación. Sí. Mira, déjenme decir algo, amor. Yo voy a tomar una decisión de tener días en la semana para ir a los hospitales
Y es- No, pero es una bendición. sí, no, porque déjame Esa decir, libertad es una cosa buena. pero hacerlo, Claro. hacerlo de corazón, por amor, al prójimo. Ya, eso es maravilloso. El Rab Yaakov Ben Asher dice, es una gran misbah visitar al enfermo, porque como consecuencia uno rezará por él, y el hecho de hacerlo, de rezar, es como darle además al verlo y al ver cómo está y qué es lo que necesita. Al visitante, el visitante tratará de satisfacer sus necesidades y se ocupará de que alguien le limpie el piso. Talmud Bablín de Narín 39b y 40a dice, Rabbi Akiva proclamaba la importancia de visitar al enfermo. Rabbi Helbo, así se llamaba uno de los Tanaín, es así, Rabbi Helbo, se enfermó. De inmediato fue Rabbi Kahana y anunció, Rabbi Helbo, ¿estás enfermo? Nadie se acercó a él. Rab Kahana les dijo, ¿acaso no ocurrió que un alumno de Rabbi Akiva se enfermó y los sabios no fueron a visitarlo? Por lo cual Rabbi Akiva mismo fue a visitarlo. Debido a que él limpió el piso del enfermo, este se recuperó. Él le dijo, mi maestro, me has revivido. Rabbi Akiva fue y enseñó. Si alguien no visita al enfermo, es como si hubiera cometido un asesinato. Pero, ¿sabe a dónde que está el secreto aquí? Que cuando él fue y le limpió la casa, el tipo se sanó. Wow. Entonces, ¿qué es lo que ellos están logrando enseñar? Que el simple hecho de uno ir a visitar a una persona No es puede- suficiente. no, que eso puede sanar a la persona. Ok. Que eso puede sanar a la persona Con una simple visita. con una simple visita. Sí. A ver que están pendientes de él, que lo... Claro. Sí, Sí. sí, Es- lo ayuda psicológicamente. Pero señores, Exacto. ustedes no han visto. Ángela es el ejemplo más grande de eso, porque Ángela es médico. Sí, Hay personas que en su casa están enfermos y van y hablan con el médico y se sanan. sí. El médico le dice 2 o 3 cositas y ellos se sanan. Usted se va a sanar. Sí, le da un poco de, Lo fortalece, ¿cómo que le llaman? Apoyo emocional. Sí, apoyo emocional. A los médicos le dan, ¿cómo que se llama? Psicología. Psicología. Y la gente se sana. Para que se una realidad. Eso. Fíjense, el Talmud está hablando de eso. ¿Cuánto tiempo hace que el Talmud está escrito? La sanación, la recuperación, esa locura. El siglo IV. Wow. Estamos hablando de 1600 años atrás. Estamos en él. Dice, sigue diciendo el Talmud en Nedarim 40a. El hecho de visitar al enfermo nos inspira a rezar por él. Rabdimi dijo, así se llamaba otro Amorá. Rabdimi, quien visita al enfermo provoca que esté continuamente viviendo. Quien no va a visitar al enfermo provoca que muera. Quien visita al enfermo reza para que se mantenga con vida. Quien no visita al enfermo no reza por su bienestar. Sí. Codificación de los Aharonín, autoridades posteriores. Dicen, fíjense, ya nosotros analizamos a los Rishonim. Esto lo dijeron, señores, cuando nosotros decimos, los Rishonim dijeron, nosotros estamos hablando que personas con un conocimiento Puede ser. amplísimo llegaron a esa conclusión. Se apoyaron en la visita de Abraham, se apoyaron en seguir en su camino, recuerdan, de Barín 28:13, se apoyaron en los dichos de los Amoraín y de los Tanaín, los rabinos de antes de la época común, año 200 al siglo II, después de la era común, 400 años. Los sabios que vivieron en esa época. Luego, los Rishonim, los Mefarshim, que hablaron de esa época. Y ahora vamos a ver lo que dijeron los Aharonim sobre el hecho de visitar un enfermo. Fíjense que nosotros hablamos de Bikur Jolín y ya tenemos 1 hora y pico hablando de eso nada más.
tenemos 1 hora y pico hablando de la visita a los enfermos. Sí. Que bien pudiéramos decir, bueno, visiten a los enfermos y ya y se acabó. No, pero estamos analizando todos los parámetros que tienen que ver con eso. 1 hora y 10 Estamos analizando todos los parámetros que tienen que ver con eso. Fíjense, la codificación de los saharonín, autoridades posteriores. Bikur Julin es considerado como una mitzvah en el Shulchan Aruch, el más autorizado código de ley judía, redactado por uno de los primeros saharonín que se llamó Rabbi Yosef Karo, del año 1488 al 1575. Dice Rabbi Yosef Karo en el Shulchan Aruch, Yoredea 335.1, dice, visitar a los enfermos es una mitzvah. Visitar al enfermo es una mitzvah. Los parientes y los amigos cercanos deben ir apenas la persona cae postrada en la cama. Los conocidos son más Los conocidos más distantes deben ir solo después de 3 días. Dice el Shulchan Aruch. Sigue diciendo el Shulchan Aruch. Quien visita a una persona enferma y no reza por ella no ha cumplido con la mitzvah de Bet Yosef, citando al Rambam. O sea que es obligatorio hacer el rezo. Es necesario rezar por el enfermo precisamente al lado de su cama, o se puede rezar en cualquier lado. ¿O se puede rezar en cualquier lado? La respuesta tiene implicaciones que afectan la posibilidad actual de cumplir con la mitzvah de Bikur Julin a través del teléfono o del email. Bueno, los sabios cabalistas dicen que cuando una persona está muriendo, que no rece parado, que se siente. ¿Por qué? Porque la Shejinah está a la cabeza de la persona. ¿Entiendes? La Shejinah está a la cabeza de la persona. Te pregunto ya qué es China. Dios. Es la manifestación visible de la presencia de Dios. O sea, tú puedes... Lo que pasa es que cuando una persona va a morir, Ah, el espíritu. la Shejinah lo acompaña. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo tú te das cuenta que la Shejinah te acompaña? Porque se está muriendo. Sí, está bien, pero yo no estoy hablando de la razón, de la lógica, estoy hablando de la sensación, cómo corporalmente uno lo percibe. Yo no sabría decir, pero No, los no, sabios, bueno. lo que yo estoy diciendo lo que enseñan los sabios. Está bien, pero... La Shejinah está en la cabeza de la persona. Está bien, ok. Está El bien. problema es que para experimentarlo, como Tendría que pensé, estar muriendo. yo tengo que estar en esa condición. Está bien, pero la pregunta es válida, hermano, porque hay personas que han sobrevivido a estar cerca de la muerte. Sí, claro. Porque es un proceso, la muerte no es un acto Sí, así de un segundo. hay personas que han sobrevivido. Yo he pasado por eso. Lo que pasa es que no voy a hablar ahora porque estamos en una La, fase, pero eso, después eso lo viene, podemos- eso viene. Sí. ¿De dónde viene eso? Uno siempre tiene que remontarse a dónde? A la Torah. Jacob cuando se iba a morir, la Shejinah estuvo con él. Él se iba a morir, ¿verdad? ¿Y qué él hizo? Bendecir a sus hijos. Entonces dice que Jacob trató de inclinarse y Yosef como que se puso a su lado. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ahí el Talmud dice, los sabios dicen, que la Shejinah está a la cabeza de la persona que se está muriendo. ¿Entiendes? Entonces, incluso dicen que uno haga una plegaria de algo que uno esté pidiendo al Eterno en ese momento. Wow. Lo que tú acabas de decir fue lo que ¿Entiendes? me pasó. Fue lo que Que me pasó. hagan una plegaria en Yo ese le hice momento. una plegaria del Eterno y se manifestó la Shejinah. ¿Entiendes? Pero no puedo decir más nada. No, Bien. en serio. Y hay, Cuando hice hay, la oración, se manifestó. Claro. ok, Y me sanó. ok. Sí. Hay varias instancias que los sabios dicen que uno puede hacer una petición cuando suceden estas cosas. Por ejemplo, cuando una persona se está muriendo, ese uno. Porque la Shejinah está ahí, a la cabeza de la persona. Lo sabemos porque Jacob cuando se iba a morir, la Shejinah estaba sobre él. Y cuando quiso descubrir el futuro, la Shejinah lo abandonó. O sea, solamente en 2 ocasiones. ¿Cuáles fueron? Cuando iba a revelar el futuro y cuando se enteró de la muerte de su hijo porque se puso, ¿qué? Triste.
Entonces la tristeza aleja La chejina. la Shejina. Es decir, la alegría. Es lo La que- alegría atrae la Shejina. La tristeza. La tristeza la aleja, Puede ser, obviamente. Claro, y el enojo también. ¿Eh? No, el enojo también. No, el enojo, óyeme. La espuma. Los sentimientos No. negativos. Sí. La persona que constantemente se enoja, que ni sueñe que va a tener la Shejina cerca de él. Ah, Que ni sueñe eso. y el que está alegre. Hay que- El que está alegre, sí. El que está alegre. Que está alegre, sí. No, el que está Pero la alegre, persona que está lleno de- constantemente lleno de- cogiendo pique y de todo y diciendo un grupo de malas palabras Y maldiciendo, y porque- maldiciendo, No. ni cerca de ahí está la Shejina. Ah, bueno, pues yo ¿Por qué? me- Porque esa persona se convierte en un idólatra. La persona que está constantemente enojado es un idólatra, dicen los sabios, porque ellos creen que el mundo tiene que ser como ellos dicen y no como está pasando. Entonces, tú quieres cambiar la realidad, entonces tú eres un quieres jugar idólatra. a ser el eterno. ¿Entiendes? Tú quieres llegar, jugar a ¿Entiendes? ser Dios. Otra palabra. ¿Entiendes? Entonces la cosa se complica ahí, se complica un poco. Claro, Pero, exacto. por ejemplo, tomen eso como una enseñanza. Yo me he propuesto, yo personalmente, no enojarme bajo ningún concepto ni circunstancia. Exacto. Es algo que yo me he propuesto. Sí, Exacto, exacto. ¿Entiendes? Es un acto. No es fácil, hay que ser sincero. Claro, Sí. No es fácil. Humanamente no es tan fácil. No es tan fácil, pero por lo general yo estoy luchando por eso. No enojarme nunca. Pregunta, ¿Me hermano. entiendes? Sí. Ahora fíjense que hay gente que tienen amigos que constantemente se dan cuenta, pero que fulano siempre está como, Sí. siempre está enojado. Enojado, Y entonces sí. hay personas que se refieren a otro y dicen, wow, ¿tú no te has fijado que fulano siempre está contento? Sí. Fulano siempre está alegre. Ese tú nunca lo verás. Es diferente Sí, sí, sí. que cuando una persona se refieren a ti y dicen, wow, pero fulano siempre está... Pero tú sabes qué significa eso, que siempre- existen los temperamentos. Sí, siempre, esa persona siempre está guapo, esto, que el otro, siempre está discutiendo, bla, bla, bla. Es fuerte Sí. que si una persona se refiere a uno, Sea para decir. siempre cuando vayan a hablar de uno, pero que Negativo. fulano siempre está... Que no es bueno, porque eso no ¿entiendes? eso no es es un poco problemático eso. Quiero hacer un brevísimo comentario, hermano, acerca de cómo evitar enojarse y cómo estar alegre. ¿Lo puedo decir? Es No, simple. porque, pero oye, lo que es pasa es simple. que eso es un trabajo Sí, interno es que un uno tiene que trabajo hacer. interno, Eso pero es lo personal. sí, es verdad que para uno, pero esto es social, hermano. Ama Sí, a tu sí, sí, prójimo. sí, Esto sí. es un acto de amar al prójimo que voy a hacer. Mire, estamos enfermos, ¿verdad? Vamos a visitar al enfermo. Lo que le voy a decir no es desperdicio, mire. Esto es psicología. Yo escuché a un psicólogo decir. Breve, para breve. tú Ariel. mantenerte, sí, breve. Breve. Pero es que hay que decir las cosas bien. Cuando tú quieras enojarte, si tú te quieres enojar, si tu propósito es enojarte, entonces di no. Haz el ejercicio. Tú empiezas a decir no. Háganlo en su casa, no lo hagan aquí, por favor. Si tú dices no muchas veces, no, terminará enojado. Eso lo dice el pueblo. Ahora, haz el ejercicio al contrario. Di sí. Llegará un momento que te vas a parar de júbilo y a bailar. Porque sí te hace feliz. No negar la realidad te hace enojar. Eso. La medicina holística Sí. tiene que ver un poco con eso. Sí. La medicina holística. Ujú. Que hay personas que estudian eso, que estudian la medicina holística. Ya. medicina. O sea, se estudia cómo personas que se enojan, por ejemplo, se les sube el colesterol, Ok. El azúcar. el azúcar, tienen La diferentes presión arterial. Enfermedades que Enfermedades, tienen su causa en la sí, en el y obviamente, el estrés, eso no necesariamente viene tal vez de un desequilibrio, tal vez a nivel de la alimentación, Ujú. También. viene del área emocional, Así ¿entiendes? Vienen del área emocional. Y eso, por ejemplo, yo tengo un libro de una psicóloga allá, que dice que hay personas que tienen ciertos problemas mentales y eso le causa manchas en la piel, Sí. le causan diferentes cosas, diferentes trastornos, diferentes Sí. enfermedades en el ámbito físico. Cierto. Se En el manifiestan ámbito físico. físicamente en Se llama enfermedades. desenlace.
¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Líquen plano. ¿Y en qué idioma? Ustedes saben, ¿en qué idioma? No, eso es bien ¿En de español? Ella está utilizando el ¿Eh? latín. Es una enfermedad. Sí. Y es puramente. Mental. Mental. Ujú. Por eso digo, Exacto. dice, hay un libro que se llama, perdón, un sabio que le llaman el Maguen Abraham, basándose en el Shulchan Aruch, dice, se puede rezar por la persona enferma en cualquier lugar, siempre y cuando se mencione el nombre del paciente. Sí. El nombre. Basándose en el Talmud Babli, Berajot 34. Yo sabía eso, pero como no me acordaba, no lo había mencionado. ¿Entiendes? Porque uno tiene que tener cuidado cuando uno no está seguro de algo. Uno cuidarse un poco de decirlo. ¿Entiendes? Dice, basado en Berajot 34, el Maharil explica que aquel que reza por el paciente al lado de su cama no necesita decir su nombre. Sin embargo, cuando no se está frente a él, es necesario mencionar el nombre del paciente. Para que Ya se ustedes sepa. saben por defecto por qué no es necesario decir el nombre. ¿Por qué? ¿No le llega la idea? Tiene que estar. Él está ahí, número uno. Y número dos, ¿qué más está ahí? Fachejina. Sí. Naturalmente. ¿Entiendes? Naturalmente. Además se oye un poco ridículo que usted estando al lado de Ángela diga, Ángela, orando, ¿me entiendes? Se oye, eso suena como hay un versículo No que tiene está, nada de racional. claro, no tiene nada de racional. Al contrario. Acuérdense lo que dice el libro de Mishle, de Proverbios. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Es como Es una usted, genialidad. Oye, es una genialidad. sí, sí. Tú sabes lo que te bendigo, Máximo, y se oye así como ridículo. Y él te va a decir, por Eso. favor, déjame descansar. Se oye como ridículo, ¿entiendes? Lo es. La gente que quieren hacer supuestamente el bien y lo que hacen es el ridículo. Sí, Exacto. Oiga cómo se expresa el proverbio. Sí. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. O sea que el otro, en vez de decirle gracias, ¿qué es lo que le va a decir? Lo va a echar. Es como Eso es lo que va a decir. Azar. claro, sí. Exacto. Aplicaciones contemporáneas. Con la invención del teléfono, el internet, surgieron preguntas respecto a la aplicación de la misbah de Bikur Jolín. ¿Acaso es posible cumplir con la misbah de Bikur Jolín a través del teléfono, en un email o de un Skype, una videollamada? En ese tiempo que se escribió esto, era Skype. No había Zoom. No había Zoom, era Skype que se usaba así. Sky. De hecho, yo llegué a coger clases con varios rabinos a través de Skype en el 2011. No existía todavía el Zoom, todavía no existía. Llamar o enviar un email a una persona que se considere equivalente a visitarla solo se puede cumplir con esta misbah de manera personal. Es necesario rezar por la persona enferma al lado de su cama como parte de la misbah de Bikur Jolín. O se puede rezar por ella, además de llamarla por teléfono, enviarle un email o comunicarse. Bueno, eso ya uno lo puede dejar para que la gente entre, vamos a decir, en razón. Que la gente entre en, ¿cómo se llama esto? Entre las circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias pueden de alguna forma como determinar lo mejor y lo más loable siempre será que uno haga ¿qué? Acto de presencia, no se identifique con la gente. ¿Entiendes? Sabemos que la vida aquí en Santo Domingo, en la capital, es una vida, Caótica. Sí. ¿verdad? Es una vida muy difícil. Difícil. Un tapón por aquí, un tapón por allí. Haga como yo, que a veces, aún teniendo el carro, me voy en un motor. Sí, teniendo el carro, Adrián, me voy en un motor a veces, porque es que imagínate. No, que es más rápido, es más rápido. Sí. Teniendo el carro, imagínate. Imagínate. Tú tienes el carro ahí y No, como quiera te tienes es que ir en un más motor. ¿Eh? Es más efectivo. Sí, claro. Se cabe en todas partes. Como ya tú estás lejos, los carros todavía están en el tapón. Bueno, señores, se terminó la jalajá, De hoy. la jalajá teórica. Sí.
vamos a entrar hoy al ser judío. Escuchen bien, voy a pararlo aquí.